Bienvenidos alumnos, esta es su tercer clase de historia correspondiente al día miércoles, curso para el ingreso a la universidad. Empezamos. Por lo pronto vamos a recordar algunos eventos de nuestra historia. Una introducción a la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, la conquista. El gobierno que establecieron fue la colonia, la Nueva España. Vamos a recordar algo de la independencia de México, cómo se independizó de España. El Imperio Católico de Agustín de Iturbide, que fue el primer gobierno ya independiente, y después la República de Guadalupe Victoria, para posteriormente recordar la invasión de los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Acerca de la época prehispánica es mucho lo que podríamos comentar. Solo vamos a recordar algunas culturas características por ser importantes. Vamos a recalcar primeramente el caso de los olmecas. A los olmecas se les considera la cultura madre, es decir, de los olmecas que se establecieron más o menos por ahí por el territorio de Veracruz y un poquito más al sur, quizás hasta Oaxaca. Los olmecas establecieron algunos rasgos culturales que se quedaron y todas las culturas posteriores los tuvieron. Por ejemplo, tuvieron un precursor de lo que es el juego de pelota maya, el culto a la serpiente que se convirtió después en el culto de Quetzalcóatl, una escritura característica escultural que se convirtió en la norma, y rasgos arquitectónicos que serían conservados en las culturas posteriores. En breve, los olmecas se les considera a ellos la cultura madre. Sus rasgos culturales fueron moldes para las culturas que vinieron después. Los incas estos pues estuvieron en Perú. Los tenemos aquí porque comparten una época, solamente por ello, ¿sí? Construyeron Machu Picchu, fueron grandes arquitectos, pues no conocieron la escritura, toda su tradición y su cultura pasaba de una generación a la siguiente de forma verbal, y practicaron un sistema de vida sin propiedad privada. Es un caso verdaderamente de estudio este de los incas, que repito, habitaron en el país de Perú aproximadamente. Los mayas, a estos sí los tenemos ya en nuestro país, más o menos en la península de Yucatán y Centroamérica. Fueron notables astrónomos y matemáticas. Se les atribuye la invención del número 0 por cuenta propia, además de otros logros. Hay muchos vestigios de su cultura. Tenemos a los nahuas, y de ellos podemos decir que si los olmecas fueron los primeros, los nahuas fueron los últimos. En el Valle de México fueron astrónomos y arquitectos. Quienes desarrollaron un mayor grado de desarrollo cultural fueron sin duda los nahuas. Tuvieron una religión más elaborada, una cultura más desarrollada, sistemas de agricultura pues más perfeccionados, una ingeniería más habilidosa. Toda su cultura era más desarrollada. Construyeron la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, en lo que es Teotihuacán. Realmente los teotihuacanos, que no están aquí mencionados, abandonaron esas construcciones, sus ciudades pues, y después los nahuas vinieron y las ocuparon, las rehabitaron. Tuvieron la leyenda del Quetzalcóatl y también el calendario azteca. Grupos del norte de Aridoamérica, los chichimecas, llegaron al Valle de los Nahuas, se cruzaron con ellos. Aparece de esa mezcla una casta guerrera que serían los aztecas, que serían los que conocieron los españoles a su llegada. Los aztecas fueron un imperio un poco militarizado, salvaje, reclutaban gente a la fuerza, tomaban prisioneros y los sacrificaban, quitándoles el corazón a sus dioses. Eso hacía que tuvieron grupos rivales pues los aztecas. Continuamos con la conquista. Los españoles, después del descubrimiento de América de Cristóbal Colón, los españoles llegaron por conducto a Hernán Cortés, entre otros. Hernán Cortés realiza una expedición de conquista. Los españoles trajeron consigo realmente un número muy reducido de españoles y conquistaron a miles de indígenas, ayudados sin duda por las enfermedades que los españoles trajeron consigo de Europa.
la viruela principalmente y la sífilis de manera secundaria. Los españoles conquistan pues con la caída de Tenochtitlan, se consuma la conquista de América y los españoles establecen un sistema de gobierno tipo colonial. La colonia sería pues la Nueva España y ahí continuaremos nosotros nuestra historia. Si quisiéramos resumir en breve cómo se vivía en la Nueva España, pues diríamos que ahí sí había cierta injusticia social. Vamos a describirla a grandes rasgos. Había tres clases sociales: los peninsulares, los criollos y las castas. Los peninsulares eran hijos de españoles que habían nacido en España y ocupaban los altos cargos en la iglesia, en el ejército y en el gobierno. A eso se le llama las clases privilegiadas. Los criollos también eran hijos de españoles, pero habían nacido en suelo americano, y debido a eso los peninsulares pues no les daban chance de ocupar altos cargos, así que los criollos estaban en descontento. Las castas estaban formadas por los mismísimos indígenas americanos que habían sido llevados pues a la servidumbre y a veces a la explotación, a veces a la esclavitud. En distintas regiones variaba la situación. También eran las castas el resultado de las distintas mezclas raciales. Había mulatos, había mestizos, había nombres un poquito simpáticos, ¿no? Había zambos, había salta para atrás, había nombres simpáticos, todos ellos muy estereotipados. Yo les invento un poquito aquí, pero por ejemplo se decía: los mulatos son ladrones, los coyotes son mentirosos, los zambos son envidiosos, en fin. Las castas están estereotipadas y los tribunales también estaban divididos. Había tribunales para los gobernantes, había tribunales para la iglesia, había tribunales para los indígenas, en fin. La justicia no trataba a las personas por igual. Estamos en tiempos anteriores al movimiento de la Ilustración en Europa, por cierto. El tipo de gobierno era el virreinato, el rey estaba en España y en la Nueva España estaba el virrey. Pasaba una serie de muchos virreyes. Algunos pasan sin pena ni gloria, a veces duran poco, a veces duran mucho. Hay algunos característicos: el virrey Venegas, Videgaray. El último fue don Juan de O'Donoghue y su general fue Agustín de Iturbide. ¿Qué hizo que cambiaran todas estas cosas? Los peninsulares disfrutaban su situación, los criollos estaban inconformes y las castas pues no es que estuvieran conformes ni inconformes, sino que estaban ignorantes de la situación de explotación que vivían. La iglesia, lamentablemente en esta época, pues los convencía de que debían de conformarse. Las cosas empezarían con el movimiento de la Ilustración. La Ilustración, las ideas de Juan Jacobo Rousseau, del contrato social, las ideas de Montesquieu de división de poderes, muchas otras cosas que venían ahí, hicieron eco en distintas partes. Tuvo que ver el movimiento de independencia de los Estados Unidos y el movimiento de independencia de los países latinoamericanos y por supuesto también de México. Ese fue el movimiento de los insurgentes. Allende e Hidalgo estuvieron entre los primeros confabulados. Hidalgo, pues, era un pensador ilustrado, por supuesto, era un sacerdote, hablaba varios idiomas, algunos dicen que hablaba hasta 12 idiomas, muy carismático. Hidalgo, pues, no casaba con las ideas, con el sistema, administración y de gobierno de su época. Allende era un general que igualmente eran ambos intelectuales, pues, e igualmente que Hidalgo pretendía que las cosas cambiaran. Pero Allende, como general, si bien estaba más capacitado para llevar a cabo el movimiento de independencia, era un general que había jurado lealtad a la corona. Así que se arregla que fuera Hidalgo quien encabezara el movimiento. Y llegado el momento, pues de hecho no es que llegara el momento, más bien a los dos y a otros confabulados los echan de cabeza, los delatan, e Hidalgo tiene que dar el grito de dolores antes de lo planeado. Y así empezaría la lucha por la independencia. Hidalgo usaría el estandarte de la Virgen de Guadalupe y arrastraría a las castas a luchar la guerra de los criollos que estaban inconformes.
Ambos son traicionados después, los aprisionan, los ejecutan, les cortan la cabeza. Sus cabezas estuvieron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas durante mucho tiempo para que la gente tuviera miedo de seguir sus pasos. Un alumno de Hidalgo sigue la lucha, José María Morelos y Pavón, un hombre también muy letrado, un hombre de fortaleza física increíble. El Santo Oficio estaba establecido en México, todavía existía en la Nueva España, perdón, y Morelos es llevado allí como sacerdote que era también. Le practican ciertos tipos de tortura y finalmente es fusilado. Viene desde España a luchar por la causa Francisco Javier Mina, también lo agarran y lo fusilan. Y el último insurgente que luchaba por la causa era Vicente Guerrero. Vicente Guerrero tenía, dicen los historiadores, poca educación, apenas sabía leer y escribir, y se refugiaba en lo que hoy es la sierra del estado de Guerrero, en Guerrero, y el movimiento de independencia estaba a punto de desaparecer. En estas circunstancias algo ocurre en Europa. En España se aprueba la Constitución de Cádiz, que separaba la Iglesia del Estado. Y aquí en la Nueva España, los virreyes, el general Agustín de Iturbide, pues si bien antes perseguían a Vicente Guerrero, ahora la situación había cambiado. Ahora al virrey, los gobernantes, los peninsulares gobernantes y a los militares ya no les convenía seguir siendo parte de España, porque de hacerlo separarían la Iglesia del Estado y la Iglesia pondría en peligro su situación privilegiada. En esta época la Iglesia era la dueña de casi el 80% de todas las tierras cultivables. Entonces se dice, pues necesitamos separarnos de España. ¿Quién lucha por la separación de España? Pues Vicente Guerrero. Así que empiezan a hacer sondeos de acercamiento. Agustín de Iturbide le manda cartas pacíficas a Vicente Guerrero se las contesta por medio de un escriba, y así los dos acuerdan entrevistarse cara a cara en Acatempan, en el hoy estado de Guerrero. Los dos se encuentran. Vicente Guerrero, con un ejército muy reducido y hambreado, llega a Agustín de Iturbide. Ambos pues descabalgan, se alejan de los grupos, platican un poquito y se dan un abrazo que pasa a la historia como el abrazo de Acatempan, que pone fin a la guerra de independencia. ¿Quién gana? Pues ninguno, realmente hicieron las paces, ¿verdad? Ahora, Agustín de Iturbide se convierte en un hombre que sabe aprovechar el momento que la historia pone delante de él. Cuando regresan a la capital, Iturbide toma el primer lugar con su ejército trigarante y establece el Imperio Católico. Un imperio que mantendría unidas a la Iglesia y el Estado y proclamarían su independencia de España, que por supuesto tardaría muchos años en reconocerla como país independiente. De hecho, muchos países europeos no lo hicieron, ¿verdad? Uno de los que estuvieron muy apurados para reconocer la independencia de México, pues fue Estados Unidos, porque tenía pretensiones territoriales. Pero Agustín de Iturbide era un soldado, a fin de cuentas era un general, acostumbrado a andar a caballo de aquí para allá. Se le iba a complicar administrar un país con un territorio tan vasto y tan despoblado. Entonces, Iturbide pues es fastidiado con esas cuestiones administrativas, se va, se convoca elecciones y resulta electo Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente constitucional, y así empieza México su vida como una república federal. Muchos países les hicieron ofertas a Iturbide y a Guadalupe Victoria para comprarles territorio. Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos. Siempre la respuesta fue negativa. Pero Estados Unidos tomaría pretextos para llevar a cabo la invasión. Tenemos un presidente, Antonio López de Santana, que sería pues vamos a decirlo así, en cierta forma responsable de que se consumara esa pérdida territorial.
Santa Anna era un hombre digno de un estudio psicológico. A todo le hizo este señor, fue monarquista, realista, fue republicano, siempre lo que a él le convenía, buscando su propio interés. Cuando Texas tiene pretensiones de separarse, Santa Anna va a obligar a los tejanos a que permanezcan unidos a México, y la realidad es que como esos territorios no estaban habitados, muchos norteamericanos se les permitió que ocuparan esos territorios y cobrarles impuestos, ¿verdad? Pero no funcionó la estrategia, esos ciudadanos se quisieron separar y Santa Anna no pudo evitarlo. Después, malos entendidos, malas interpretaciones de eventos de tiroteos en la frontera hicieron que Estados Unidos invadiera México. Se firmaría el Tratado de Guadalupe para poner fin a esa guerra. Los Estados Unidos pues entraban, ¿verdad? Entraban desde dos puntos, ¿no? Iban avanzando por tierra desde el norte de México, Sonora, agarraron derecho, ¿verdad? Llegaron hasta Querétaro, hasta Puebla, en fin, ¿verdad? Y también por el Golfo de México, dos frentes, ¿verdad? Invadieron, llegaron por supuesto, sabemos, el castillo de Chapultepec, donde los niños héroes, que no eran tan niños, pero ahí defendieron heroicamente a algunos hasta la muerte, ¿verdad? Y se les reconoce como los famosos niños héroes, ¿no? Porque murieron, ¿no? Hubo otros que no perecieron, huyeron o se deslindaron o fueron tomados prisioneros. Ellos no murieron, solamente los niños héroes se les considera así porque murieron en esa defensa, ¿no? El castillo de Chapultepec era la última defensa que quedaba de la capital en esa época. Cuando cae, pues ya la historia estaba escrita, ¿no? Se firma este Tratado de Guadalupe y México cede Arizona, Nuevo México, la Alta California, y después Santa Anna vendería para su propio provecho la Mesilla. Hasta ahí con este corto avance de la historia de México. Pausamos. Pasaré una serie de presidentes en los que conviene mencionar a Valentín Gómez Farías. Gómez Farías considera que México tenía severas desventajas. México no tenía libertad de cultos y por ende la llegada de migrantes o inmigrantes a México fue muy limitada, y grandes extensiones de tierra como Coahuila, California, Sonora, Chihuahua, por ejemplo, estaban verdaderamente despobladas. Solamente había ahí apaches peligrosísimos. No se reconocía la igualdad de todos ante la ley. Por ejemplo, había también muchos privilegios para la iglesia. Entonces, Valentín Gómez Farías encarga al Congreso la redacción de una constitución, que sería la Constitución de 1857. Pero cuando esa constitución es aprobada, a muchos les pareció un poco difícil de gobernar con ella. Era una constitución muy novedosa, quizás la mejor en su momento, quizás de todo el mundo, ¿no? Era una constitución muy novedosa. Es muy de comentar que esta constitución se adelantaba en mucho a su tiempo en todos los lugares. Pero como separaba la iglesia del Estado, y esa no era una costumbre en esa época, encontró cierta oposición. Cuando Gómez Farías termina su periodo presidencial, llega a la presidencia Ignacio Comonfort, y Comonfort dice algo así como libertad de cultos, lo veo muy difícil. Igualdad de todos ante la ley, vamos a ver, el indio, el mestizo, los que estamos aquí, todos iguales ante la ley, imposible. Y Comonfort deroga la Constitución y la rechaza. Pero él, como presidente constitucional, estaba rechazando el documento que lo hacía presidente. Así que había un problema ahí. Esta constitución establecía que si el presidente quedaba inhabilitado, le sucedería quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a la sazón era Benito Juárez. La historia de Benito Juárez es increíble. Ustedes pueden ver cualquier biografía y ver cómo va ascendiendo, ¿no? Como simplemente para educarse, para convertirse en una persona alfabetizada, después ir a la escuela, ocupar docencias, va avanzando, diputaciones, gobernaturas de estado, etcétera, hasta que llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces Benito Juárez
él dice, claro que sí, hay libertad de cultos y hay igualdad de todos ante la ley, y yo sostengo la Constitución. Y nuestro país se dividió en dos bandos. Unos los que apoyan la Constitución de Gómez Farías y la presidencia de Benito Juárez, y otros que no querían la Constitución nueva, querían la presidencia de Montfort. Y se desata una guerra civil que duraría 3 años, y así se llamaría la guerra de 3 años. En esta guerra se acuñaron dos términos, liberales y conservadores, en la era de Benito Juárez. Pues. Asociados a los liberales tenemos pues la Constitución de 1857, lo que defendía dicha Constitución, la presidencia de Juárez y el establecimiento de una república federal en México. Los conservadores, en cambio, luchaban por derogar dicha Constitución, mantener a la Iglesia unida al Estado y establecer un sistema monárquico o pseudo monárquico y traer un príncipe europeo a que dirigiera las riendas de la nación. Ese era el proyecto tanto de los liberales como de los conservadores. Por distintas razones los liberales ganan esta guerra. Sus ideas eran más populares en el mundo, estaban soplando vientos de cambio. Así que Juárez ganaría esta guerra, los conservadores se retirarían de la contienda, pero buscarían apoyo en Europa, principalmente en Francia. Los conservadores invitan a Napoleón III a que venga ni más ni menos que a invadir a México. No fue fácil, pero lo convencieron, y después convencen a Maximiliano de Habsburgo a que fuera emperador mexicano. Entonces los franceses invaden México. Es pertinente mencionar que Benito Juárez había suspendido el pago de la deuda externa porque consideraba que había necesidades más apremiantes dentro del territorio nacional. México le debía a países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España. Así que cuando Juárez suspende el pago de la deuda, estos países vinieron a hacer sus reclamaciones. Y cuando los delegados de España, de Inglaterra, de Estados Unidos se dan cuenta de que Francia no quiere negociar, sino que Francia quiere invadir a México, esos otros países se retiraron de las negociaciones y Francia se quedó sola para invadir México, y en efecto invade México. Y empieza por Puebla. Y ahí el general Ignacio Zaragoza pues gana esa batalla, saca patadas a los franceses de Puebla. México gana esa batalla que nosotros recordaremos como la batalla del 5 de mayo, pero los franceses vinieron después ya en serio y tomaron con facilidad la capital, y Juárez huye para salvar su vida y organizar la resistencia en contra de Francia. Por cierto, 3 meses después muere de fiebre Ignacio Zaragoza, y por eso ya no lo volvemos a ver en la historia. Frente a estos hechos, Maximiliano es convencido de venir a gobernar a México en el nombre de Francia. Así que él y su esposa Carlota llegan al territorio nacional. Él es aplaudido y aclamado por los conservadores que lo trajeron, pero cuando Maximiliano llega, ocurre un desencanto, un verdadero desencanto. Maximiliano aplaude las ideas de la Constitución de 1857. Maximiliano era un liberal de pensamiento. Aprueba y apoya la libertad de cultos, la igualdad de todos ante la ley y la separación de la Iglesia y del Estado. Así que los conservadores se quedan atónitos y prácticamente como si le dijeran: oye, nosotros no te trajimos para eso, sino para lo contrario. En efecto, los conservadores se habían equivocado de hombre, trajeron a la persona más equivocada. Un imperio así no podía durar mucho, y recibe otra ayuda en el extranjero, ¿no? Las fronteras de Francia son amenazadas por los austriacos, los prusianos, y Napoleón III, que le había prestado parte de su ejército a Maximiliano para que viniera a consolidar su imperio en México, Napoleón III le dice a Maximiliano: ¿sabes qué? Mis fronteras son amenazadas y necesito que el ejército se regrese. Así que Maximiliano se queda sin su ejército, su general se regresa a Europa
su esposa también se regresa a Europa, los conservadores le dan la espalda y Maximiliano se queda completamente solo. Y huye a Querétaro, rumbo a Querétaro. Mariano Escobedo, general de Juárez, lo toma prisionero. Y pues iba a ser fusilado, ¿no? Muchas personas le pidieron a Juárez que lo perdonara, pero Juárez simple y sencillamente establece que pues nadie está por encima de la ley y él no puede hacer omisiones al hecho de que en ese entonces la Constitución establecía que había una sola pena para la persona que físicamente se prestara para que México fuera invadido por una potencia extranjera, y era ser llevado al paredón. Así que Maximiliano es fusilado en el Cerro Las Campanas en Querétaro, al lado de otras figuras conservadoras como Mejía, por ejemplo, y Miramón, el general Miramón. Entonces pues Juárez regresa a la presidencia. Mientras todo esto sucedía, Juárez redacta las leyes de la Reforma y viene ya a México para gobernar con ellas por fin, y muere de una afección cardíaca, y le sucede en la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Hasta aquí la historia. La continuación, el contenido de las leyes de la Reforma y la Revolución Mexicana vienen en la siguiente entrega.